Hemos invitado al presidente del Congreso de la República, el señor Eduardo Salguana. Tenemos varios temas importantes con él, naturalmente el más urgente es el tema de la minería ilegal, informal y lo decidido respecto al Reinfo. Si tenemos tiempo queremos hablar también sobre el tema del presupuesto que se aprobó el sábado, unos minutos antes del fin de la hora, y la ley agraria que está en perspectiva. Pero díganos una palabra. Usted conoce como pocos en el Congreso la situación de la minería informal y la minería ilegal, puesto que es el único representante que hay en el Congreso de Madre de Dios, que es uno de los lugares en donde ambas formas de minería, ilegal e informal, se ven con mucha intensidad y muchas veces para mal de nuestros compatriotas de Madre de Dios. ¿Por qué era necesario aprobar lo que han aprobado ustedes, prolongar la vigencia del Reinfo durante 6 meses y no discutir y aprobar antes de fin de año la ley MAPE presentada por el Ejecutivo a través del ahora exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho? Bueno, primero buenas noches. Buenas noches, doctor Salguana. Fernando, siempre es un gusto conversar aquí en esta importante casa televisora. Mira, el tema de la formalización minera es un tema bastante complejo, ¿no? Tiene muchas aristas, atraviesa aspectos sociales, económicos, ambientales, ¿no? Y delincuenciales. También, evidentemente, hay de lo otro, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es zanjar con las actividades ilícitas e ilegales. Nosotros creemos que el Estado tiene que darse ahora sí una oportunidad real, concreta, como una política de Estado, para que en estos 6 meses que se ha otorgado de ampliación del Reinfo, formalicemos o iniciemos una etapa de formalización real y efectiva de la pequeña minería en el país. ¿Cómo se puede hacer eso ahora, puesto que no se ha hecho en los últimos años y no hay un presupuesto atribuido por ustedes mismos que crezca a la medida de la necesidad? Efectivamente. Si no se ha producido la formalización, ha sido por varios aspectos. Primero, por varios factores. Primero, yo creo que no ha habido una decisión real y efectiva por parte del Estado, de decir, como política de Estado, oye, vamos a ordenar esta actividad, vamos a formalizar esa actividad. ¿Y el Estado es aquí quién? ¿Tanto el Ejecutivo como ustedes, Congreso? Ejecutivo nacional, como las instancias subnacionales que son los gobiernos regionales. Porque no hay que olvidar que según la ley orgánica de gobiernos regionales, la pequeña minería es competencia de los gobiernos regionales, no del gobierno nacional. Entonces lo que se ha hecho en los últimos años, el gobierno central ha expedido una serie de normas, en este caso el paquete legislativo del 2012, ¿no? Y el decreto legislativo 1100 hasta el 1107 que pretendió formalizar. Fue una iniciativa para la formalización, pero uno, no le dio recursos. Segundo, el procedimiento era totalmente engorroso. Tercero, no había programas de capacitación y el MINEN únicamente fue el ente rector y le dijo, gobiernos regionales, encárguense. Entonces, desde el año 2018 en adelante, el gobierno central se dio cuenta del error y dijo, oye, voy a darle determinados recursos a los gobiernos regionales. Pero se empezaron a dar sumas más o menos 300.000, 400.000 a cada gobierno regional. El año pasado, la distribución ha sido de 7 millones de soles para la formalización en todo el país. ¿Cuántos mineros son inscritos en el Reinfo? Cerca de 95.000. En mi región son 9.500. Y si uno divide los 300.000, 350.000 que le han dado al gobierno regional, evidentemente la suma es ínfima. Segundo, los gobiernos regionales no tenían recursos y en muchos casos no había voluntad política. ¿Y engorroso por qué? ¿Por qué cosa tenía de engorroso el trámite? Porque no se definía, por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, que es el que conozco más cercano. ¿Qué es el que proporcionalmente tiene más informales? Sí. Porque para una pequeña población son 10.000, ¿no? Claro, proporcionalmente a la población sí, porque hay que tener en cuenta que tenemos una altísima población migrante. El minero de Madre de Dios son unos cuantos, son de la región, el resto son cusqueños, puneños, apurimeños, ¿no? Gente que baja, ¿no?, de la sierra huyendo de la pobreza en muchos casos y encuentra un espacio donde trabajar. Entonces, por ejemplo, en Madre de Dios uno de los problemas centrales que impide la formalización es el tema de las superposiciones. Sobre una misma área, ¿no?, sobre un mismo territorio tenemos concesiones mineras, forestales, de castaña,
de plantas medicinales, de ecoturismo, de reforestación. Entonces el Estado dijo el año 2012, vamos a sacar una norma que nos establezca un mecanismo para determinar más o menos la prelación y en qué casos sí se formaliza y en qué casos no. Esa norma nunca se expidió. Entonces, todas las concesiones o todos los petitorios mineros o todos los reinfos que están con superposición están completamente paralizados. Segundo, al no implementarse la ventanilla única que se anunció con bombos y platillos, es decir, que el pequeño minero presentaba en una sola ventanilla, se distribuía a todas las instancias y éstas inmediatamente opinaban, tampoco se ha producido. ¿Por qué no? ¿Por qué no se hizo la ventanilla única? O sea, se hizo la ventanilla, pero las entidades competentes no responden en el momento que corresponde. O sea, se supone que tú presentas a la ventanilla, va, digamos, a Lana, va al CERFOR, va a Agricultura, va a las instancias pertinentes. Pero estas o se demoran o nunca expiden. De tal manera que en este momento, por ejemplo, solo en Madre de Dios tenemos cerca de 3.500 higafones, que es el instrumento de gestión ambiental para la formalización, que está en trámite, pero que no son revisados, no son evaluados. Entonces están completamente paralizados porque el proceso de formalización está en Madre de Dios prácticamente estancado. No cabe duda de que todo lo que usted ha dicho es verdad, pero quizá no es toda la verdad, porque hasta el momento percibimos a los de la lista del Reinfo como víctimas del Estado. Y sabemos que hay también quienes se aprovechan de su calidad de provisional de Reinfo para beneficiar ahí ilegales. ¿Existe o no ese problema también? Ah, por supuesto, evidentemente. La actividad informal de la minería está atravesada por diversos aspectos vinculados a la ilegalidad. Por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, tenemos un sector de la minería que se hace en una zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata. Eso pues absolutamente nadie comparte, eso es completamente ilegal. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Estrictamente aplicar la ley. Y tiene que intervenir, obviamente, la policía y la fiscalía. Lo mismo pasa con quienes practican minería usando productos químicos que contaminan el agua de los ríos. Toda actividad en este momento en un cuerpo de agua está prohibido. Y evidentemente la Marina interviene, la Marina interdicta, la Marina persigue en este momento. Sí, claro. Porque hay muchas quejas sobre Nanay. Bueno, en el caso de Loreto no conozco exactamente, yo me refiero específicamente al caso de mi región, que es la que conozco muy bien. Sé que la Marina interviene. Quizás sea insuficiente en algunos casos, porque hay que entender que estamos hablando de ríos pues, de 100, 200 kilómetros del curso hidrográfico, entonces es bastante complicado. Pero que interviene, sí interviene. En esos casos tiene que haber claramente una delimitación con esas actividades. Hay un alto comisionado contra la minería ilegal, que es el puesto que tuvo en su momento el general Urresti, que se hizo conocer por su destrucción de dragas en ríos en Madre de Dios, recordamos muy bien. El general García Esquerre, me parece que es ahora el jefe del alto comisionado, pero tiene un presupuesto exiguo. Por eso que te señalaba al principio, no ha habido, creo, una decisión de Estado de decir, oye, vamos a formalizar esta actividad, vamos a separar la paja del trigo, vamos a irnos a la formalización con los que sí desean hacerlo, pero de paso también tenemos que encarar los temas centrales que hay en la sierra y en la costa, y también en mi región. Por ejemplo, el tema de comercialización es un tema que no se ha resuelto. En este momento la venta es libre, y es tan libre que no sabemos en muchos casos de dónde provienen los recursos para comprar oro, por ejemplo, en Madre de Dios, que casi no hay compradores oficiales. Es libre vender el oro en el territorio peruano, pero una parte importante se vende en Bolivia, y eso no es legal. O sea, mucho, ¿qué te digo? El 60% o más del oro de Madre de Dios y de muchas zonas del país salen a Bolivia, salen a Brasil, ilegal. Salen a Chile. Totalmente ilegal y no se paga impuestos. Por eso es que en el Congreso hay varios parlamentarios que hemos planteado que sea el Estado que asuma esa compra como hacíamos antes con el Banco Minero. Porque si el Estado compraría a través del Banco de la Nación o el Banco Central de Reserva, tendríamos obviamente un mineral importante, un mineral estratégico, y además de eso podríamos pagar, como hacíamos antes en el caso del Banco Minero, de traer inmediatamente de la venta del minero el 3% del canon minero, en el caso de Madre de Dios, tal como se hacía antes. Ahora
eso no se produce. Otro tema importante que se tiene que ver ahora en esta etapa es el tema de los explosivos. Es el tema de reorganizar su CAMEC. Hay corrupción, hay situaciones complejas. Sabemos perfectamente que hay un mercado de armas que hasta salen al extranjero, armas. Así es. Todos esos temas tienen que ahora encararse de manera seria y realista. El otro tema es el tema de los contratos de explotación. O sea, hay cientos o miles de mineros en costa y sierra, principalmente, que en este momento están trabajando en áreas de terceros, en áreas concesionadas a personas que no trabajan en esas áreas y que renuevan a bajo precio de año en año. O sea, tienen la concesión, digamos, de 20.000 hectáreas y solamente utilizan, digamos, 1.000 hectáreas. Hay 19.000 que no se utilizan, que son consideradas como reservas, y ese titular paga su derecho de vigencia. Barato. La vigencia es solamente, en el caso de gran minería, son $3 por hectárea. Pero ya, $3 por hectárea. Así es. ¿Y por qué hemos permanecido en este sistema tan indolente que favorece de facto que los ilegales entren a un terreno que nadie controla? Ya, esos son los temas que justamente tenemos que redefinir. O sea, ¿qué hacemos en realidad? Porque la legislación en este momento dice, oye, tú eres minero formal, tú eres de mediana minería o gran minería, tienes una extensión, tienes tu título minero, estás pagando tu vigencia, entonces tú mantienes la titularidad de esa área. Pero en este momento tenemos miles que han ingresado a esas áreas y están trabajando en este momento, pero el titular no les firma el contrato de explotación. Y obviamente el titular de esa concesión tiene derecho a mantener, porque así está la legislación vigente en este momento. Estos temas eran de una manera u otra abordados en la ley MAPE. ¿Por qué es que le dieron tan poca importancia ustedes en el Congreso? Y de paso echaron al ministro Mucho que la presentó. Yo primero que yo valoro y tengo el mejor concepto de la gestión del ingeniero Mucho. O sea, yo no estuve de acuerdo con... Solamente 4 votaron contra su censura. Solamente 4 de 130. Bueno, ya eso es un punto de vista de cada bancada. En mi caso personal, y lo dije en su momento, yo valoro y aprecio el trabajo que ha hecho el ministro Mucho, pero tenía la obligación de presentar un proyecto de ley MAPE hasta octubre del año 22. Exactamente lo han presentado a los 2 años. Y era prácticamente cuando ya estaban pendientes solamente 3 semanas de plenos y ya era bastante imposible que se pueda ver de manera integral. Por eso es que al final las bancadas, luego de varias sesiones en la Comisión de Energía y Minas, decidió el Pleno con 84 votos ampliar el plazo de 6 meses, que además, Fernando, hay que precisar a la opinión pública, se encontraba en el proyecto de ley MAPE presentado por el ministro Mucho. Nos quedan pocos instantes. En realidad yo quería oír una palabra suya sobre la ley agraria. Hay desde ya un debate sobre beneficios tributarios particulares para un sector que se benefició de la ley que había sido aprobada el año 2000, ¿no? Personalmente yo estoy de acuerdo. Creo que necesitamos impulsar el sector agrario. Con 200.000 hectáreas en este momento en producción, exportamos más de 10.500 millones. Se está promoviendo Chineca, Chavimochic, Majes. Pampas Verdes, según el ministro, ¿no? Pampas Verdes, exacto, se habla de otras más. Además, hay que incorporar a este proyecto, eso sí, creo que voy a recomendar al presidente de la Comisión Agraria, tenemos que incorporar a la agricultura tradicional. Tenemos que incorporar a nuestros hermanos de la sierra y de la selva también a la exportación, a la economía moderna. Creo que si hacemos eso, tenemos todo el mercado del Asia que hemos ahora consolidado con la PEC 2024 y el Perú puede ser quizás la despensa de gran parte del mundo, ¿no? Así que vamos a apoyar, se mejorará el proyecto de ley y estamos impulsando que esta semana o la próxima se discuta, pero que se apruebe de todas maneras en esta legislatura, al igual que el proyecto de ley de zonas económicas especiales, que espero entre miércoles o jueves ya al debate final en el Congreso. Cambiando de temas económicos, usted sabe que hay muchos reproches al Congreso no estar a la altura del desafío que el Perú vive por la criminalidad y la delincuencia en auge, y se reprocha algunas leyes que se han votado, que de facto han causado que más de 80 personas juzgadas por criminalidad quieran acogerse a los beneficios atribuidos a estas leyes nuevas. Usted dijo que si habían errores iban a ser corregidos, que no eran perfectos. ¿Qué balance hace usted, al cabo de ya pronto medio año como presidente, de las leyes sobre delincuencia y criminalidad aprobadas en el Congreso, incluso bajo su autoridad como presidente? Nosotros sí hemos señalado eso, que el Congreso, como cualquier realización humana, es falible.
y que tenemos que corregirnos y saber reconocer. Y por eso es que inmediatamente de ingresado nosotros planteamos la modificatoria, por ejemplo, la ley de crimen organizado. Desde la presidencia promovimos la modificatoria. Al principio hubo reticencia de algunas bancadas y al final se tuvo que corregir y se tuvo que mejorar. E inclusive hemos escuchado opiniones favorables por parte de representantes del Ministerio Público. Pero entiendo, Fernando, que no es suficiente, que hay otras que tenemos que corregir, que tenemos que mejorar. Pero paralelo a eso también hemos tenido, por ejemplo, un pleno sobre seguridad ciudadana, donde hemos aprobado 6 o 7 normas importantes y seguimos con esa vocación de corrección y de mejora continua sobre este tema. Inclusive el jueves hay una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en Tarapoto y el Congreso, que no es parte del mismo, está siendo invitado y vamos a participar al igual que otros congresistas de San Martín. Conversaremos con algunos de sus representantes el viernes para saber qué cosas... Un minutito chiquito, rápidamente, ¿no? conocemos... Sí, hemos estado el día de ayer, hemos estado en Piura y hemos verificado el grave problema del agua. Terrible. Hemos estado con el Comité de Damas, hemos estado en asentamientos, hemos distribuido agua, hemos conversado con los dirigentes, hemos estado en entrega de títulos de propiedad, pero creo que el tema del agua es un tema que tenemos que abocarnos el Ejecutivo, porque el problema no solamente ya es en el campo de un serio problema para los agricultores, para la continuidad de este boom agroexportador en el Perú, sino también en el tema de las ciudades. Hay un problema, y no solo Piura, sino todo el norte y en general el país por el tema del cambio climático. En eso creo que han tomado una buena decisión. Ahora el saneamiento del agua es la quinta partida presupuestal, me parece. Efectivamente, el presupuesto es bastante... Por eso. Gracias. Discutiremos la próxima vez. Claro que sí, Fernando. Es un tema complejo y largo. En todo caso, muchas gracias por estar acá, señor presidente Eduardo Salguana, titular del Congreso de la República. Muy buenas noches. Me ha encantado.